pero también por todos aquellos que a través de las redes sociales van a ser ministrados con la palabra del Señor a través de esta prédica. Lucas 14, versos 25 al 33. La palabra se lee en el nombre del Eterno, revelado en el trono como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el fundamento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro todavía está lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Pueden sentarse. La palabra del Señor ministra y bendice nuestros corazones, pero también permítame leer otros pasajes que guardan relación con esto que acabo de leer. Dice Mateo 10, 37 al 39: el que ama a padre, a madre, más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Mateo 19, 21. Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tiene y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Lucas 9, 57 al 62. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Dijo a otro: sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Marcos 10, 28 al 30. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermano, hermana, padre, madre, mujer, hijos o tierra, por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierra, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Permítame titular este mensaje: el costo de seguir a Cristo. El costo de seguir a Cristo. Mi intención es que usted pueda abrir su corazón y entender lo que de parte de Dios quiero ministrar, y que de igual manera como Dios ha venido ministrando mi corazón,
De igual manera, el Espíritu Santo, en la medida que yo articulo estas palabras, el Espíritu Santo de igual manera pueda ministrar sus corazones. El ser humano vive en constantes decisiones. La palabra decisión es tan fácil de ver y tal vez tan difícil de poder catalogar. ¿Cómo existen las decisiones? ¿O cuál es la necesidad de que el hombre tenga que sumergirse en un mundo caracterizado por las decisiones? Todo en la tierra se resume a esa frase, decisión. Aparte del equilibrio, la decisión es una de las palabras más importantes en la gramática de cualquier idioma. Así como el equilibrio, valga la redundancia, es el que permite el orden de todo lo existente. Y si usted es lector de la ciencia, usted ha leído y ha tirado tal vez muchas hojas a la izquierda, donde la ciencia no se explica posiblemente el origen del universo, pero hay muchos científicos que ellos dicen que detrás del universo hay una mente maestra, porque no se explica cómo el universo está preparado para que funcione de acuerdo como está funcionando. Y dice la ciencia que si el sol gira un poco más a la izquierda o un poco más a la derecha, todo entra en caos, todo se destruye. Y si usted trata de observar la simulación del universo, si usted no se ha percatado, todos los planetas, la luna, el sol, todo gira bajo una línea imaginaria. Es decir, que el sol recorre un mismo trayecto, la luna recorre ese mismo trayecto y los planetas de igual manera tratan de recorrer ese mismo trayecto en cuanto si existiera una línea imaginaria. Y la explicación científica es que no hay forma de entender si no es a través de una mente maestra que todo lo que existe ha llegado a existir. Nosotros los cristianos le llamamos Dios. El que no cree en Dios le llama la inteligencia mayor, la mente maestra, un mundo inteligente, pero todo o en su mayoría coinciden de que el universo ha sido creado por una inteligencia mayor que no tiene causa de existencia, sino que es la causa de toda la existencia. Pero cuando se trata del hombre, el hombre vive inmerso en decisiones. Pero ¿qué hacer cuando usted tiene que tomar dos decisiones? Partiendo de que usted no puede dividirse en ambas realidades. ¿Qué hacer? Qué fácil es decidir cuando es una sola decisión. Pero qué difícil es cuando usted tiene que usar o poner sobre su mesa varias propuestas y decidir una sola. Según el estudio de la neurociencia y la psicología, ellos dicen que cuando el cerebro va a elegir cualquier cosa, lo primero es que hay una parte del cerebro que se activa que tiene que ver con la decisión o lo que se va a determinar, y hay otro aspecto del cerebro que tiene que ver con el esfuerzo para tomar lo que se tiene que decidir. Y dice la ciencia que mientras más usted sepa lo que implica una decisión, más esa parte del cerebro que te va a dar fuerza se prepara para darte la responsabilidad y sacar fuerza para que usted tenga una decisión firme. Pero las decisiones no solo están compuestas por cosas que se deciden, valga la redundancia, sino por el costo. Es como que cada vez que hay una decisión, el cerebro automáticamente se pregunta, ¿vale la pena? ¿Cuál es el resultado de eso? Y el cerebro automáticamente se pregunta, ¿estoy yo dispuesto a pagar el precio para obtener ese resultado? De igual manera, el cerebro de manera automática se pregunta, ¿vale la pena? Lo que voy a invertir respecto a la recompensa, ¿vale la pena? Y el cerebro funciona así de manera automática, y hay algo que en la psicología y en el mundo de la imagen del cerebro se llama efecto IKEA. El efecto IKEA dice que en la medida que yo miro lo que cuesta la meta, el cerebro importantiza la meta. Porque el cerebro ha determinado, hay una relación entre una meta buena que implica un resultado, un sacrificio costoso. Y la ciencia dice, no sabemos cómo el cerebro funciona de esa manera, pero así funciona. Por eso usted ha leído un pensamiento que dice que a lo que nada no cuesta,
hagámosle fiesta. Porque el cerebro está programado que si a ti te costó la casa que tiene, si te costó el vehículo que tiene, si te costó la profesión que tiene, usted como que va a valorar más eso. Es como que el hombre está programado para que, partiendo de lo que le costó, lo que va a conseguir, él valore eso. Pero también la ciencia ha demostrado que cuando el cerebro identifica lo que quiere hacer y el costo de lo que quiere hacer, hay personas como que deciden hacerlo y hay otras personas que no deciden hacerlo. Es como que hay una decisión subjetiva. Y la ciencia dice, el poder de la determinación está asociado a qué tan importante es para el sujeto, verdad subjetiva, eso que él quiere lograr. ¿Me explico? Es posible que a usted no le interese ir a los Estados Unidos a vivir, pero a mí tal vez me interese, o a la inversa. Cada vez que hay una posibilidad, yo hago algo, pero usted no hace nada, o a la inversa. Entonces, la ciencia dice, el cerebro lo que importantiza también tiene la capacidad de esforzarse, la capacidad de sacrificarse. ¿Por qué los estudiantes se levantan a las 4 de la mañana y otros no se levantan a las 4 de la mañana? Porque para ti es importante esa profesión, porque para qué es importante ese trabajo, y por ende hace lo que el otro no hace. En conclusión, el cerebro va a relacionar el costo-beneficio, pero eso también aplica para cualquier proyecto que se quiera implementar en cualquier área del saber o en cualquier área del negocio. Por eso hay diferentes estudios que se hacen en cualquier proyecto. Está el estudio de la factibilidad, que lo que procura responder en primer lugar, y por usar un ejemplo o una ilustración, supongamos que yo quiera poner un supermercado. Lo primero que me dice el proyecto es que yo debo responder, ¿tengo el dinero para poner el supermercado? Una vez responda sí o no, entonces viene la segunda pregunta. ¿Es viable? ¿El terreno que tengo para construirlo reúne las condiciones del lugar para que se levante eso que yo quiero? Lo tercero, cuando existe el supermercado, ¿existirá un pueblo que vaya a comprar? ¿Existirá la cantidad necesaria de personas que se requiere para que ese proyecto, ese negocio funcione? ¿Estoy yo en la determinación de cumplir los requerimientos legales de pago de impuestos, de permiso, de renovación? Si la parte técnica tengo la capacidad de hacerla, tengo el dinero para costear todo lo que implica, he pensado en los riesgos y he meditado en el impacto socioeconómico del pueblo. Por eso, aunque usted quiera que aquí llegue cualquier supermercado, él no va a venir si en el número mínimo de habitantes usted y yo no calificamos, porque todo se hace no por necesidad. La necesidad crea el que exista tal negocio, pero hay que hacer muchos estudios. ¿Qué tal si nosotros entonces traspolamos eso al plano de los espíritus? ¿Qué sucedería si el cielo funciona de esa manera? ¿Qué sucedería si el evangelio funciona de esa manera? Y es ahí donde caemos en estos versos de Lucas 14, 25 al 33. Y si usted estuvo presente en el primer domingo donde hablé de obediencia incómoda, en el segundo domingo que hablé de sacrificio subjetivo, usted, si es crítico, ha visto un hilo conductor. En primer lugar, yo hablé que la característica de obedecer a Dios no la determino yo ni la determina usted. ¿Acaso por qué yo no me pongo una ropa de hoja de mango? ¿Por qué yo no construyo mi casa de agua? Porque hay elementos naturales que hay que respetar. ¿Por qué yo no voy a tal negocio que me den todo lo que yo quiera sin dinero? Porque las transacciones o el comercio funciona con dinero y con objetos que se entreguen en base al dinero. Todo lo de la tierra funciona de esa manera. Si para lo terrenal nos sometemos a un orden, para lo espiritual debo someterme a un orden. Cuando hablé de sacrificio subjetivo, ahí entonces adicioné que aunque obedecer a Dios es algo incómodo para la carne, hay un nivel de sacrificio para ti y hay un nivel de sacrificio para mí. Si yo vine al evangelio del bajo mundo, bajo la moral ya desbaratada, yo tengo que esforzarme más que usted. Porque fíjese que todo el que se descarria, ¿qué hace?
vuelve a practicar lo que antes hacía. Jamás he visto en mis casi 27 años en el evangelio que alguien vaya al mundo y que no repita lo que antes hacía. El que era bebedor, si se descarria, va a seguir bebiendo. El que era mujeriego, si se descarria, va a seguir en esa vida. El que le daba la droga, si se descarria, va a seguir esa vida, porque hay una realidad que me persigue, hay una condición que me persigue, y cuando yo retrocedo hacia atrás y veo esa realidad que me persigue, yo debo entonces estar muy atento, porque hay un pecado que me asedia, hay una debilidad que me persigue, y debo prestar atención más que aquellos que no vivieron esa realidad. Pero ¿qué pasaría ahora si decimos es que la vida cristiana no solo es enfocarse en lo malo que yo hice? No es solamente enfocarme en el costo o en lo incómodo que es obedecer. ¿Qué tal ahora si dejamos a un lado el pecado? ¿Qué tal si dejamos a un lado la desobediencia? Y yo te hablo de tu padre, y yo te hablo de tu madre, y yo te hablo de tu esposa, y yo te hablo de tu trabajo, y yo te hablo de tus hijos. Si usted estuvo atento a todos estos versos, en ningún momento Jesús se refiere a pecado. Cuando Cristo habla sobre el costo de seguirlo, jamás tiene en mente pecado. Y como Cristo no tiene en mente pecado, yo quiero que usted borre de su diccionario espiritual en este momento la palabra pecado, porque quiero ahora encaminarte que no solo tiene un pecado que abandonar, no solo tiene una verdad subjetiva que abandonar, no solo tengo que someterme a lo incómodo de obedecer, sino que hay cosas naturales que no son pecaminosas, pero están en el paquete de lo que hay que echar a un lado. Está en el paquete de lo que hay que apartar, no porque sea pecado, sino porque es parte del costo de seguir a Jesús. Por eso permítame puntualizar algunas verdades de Lucas 14, 25 al 33, porque hay un patrón repetitivo y quiero que usted esté atento. Versículo 26 de Lucas 14 dice: si alguno viene y no aborrece, más adelante Cristo dice, no puede. Fíjate que el no de mí respecto a Dios se convierte en un no de acuerdo a la procedencia o a quien yo quiero pertenecer. Dice el verso 27, el que no lleva, no hay cruz, no puede ser mi discípulo. Verso 28, ¿quién de ustedes primero no, al edificar una torre, primero no se sienta? Y ahora usted tiene que usar la lógica y preguntarse, pero ¿qué relación guarda lo que Cristo dijo en el 26, lo que dijo en el 27, respecto a lo que dice en el 28, de levantar una torre, y más adelante dice en el 31 de un rey que va a pelear? ¿Cuál es la relación? La relación o el común denominador es que Cristo dice, en primer lugar, a lo que tú te niegas respecto a Él, Cristo se niega respecto a ti. Si yo no estoy dispuesto a someterme al orden de Dios, Dios no está dispuesto a aceptarme a mí si yo no cumplo las condiciones, los lineamientos que Él ha establecido en su palabra. Por eso permíteme hacer un paréntesis. Recuerdo aquel momento cuando Dios me dio la experiencia. Yo pude ver millares de ángeles en el trono celestial. A mí lo que me llamó la atención en ese momento era que los ángeles todos eran idénticos, hombro con hombro, la vestidura igual, el cabello, el largo del cabello, todo igual. Es como alguien gemelo, pero que no tiene otro gemelo, que tiene billones de gemelos. Es gemelo multiplicado. A mí lo que me llamó la atención es que estaba hombro con hombro, igual con igual. Y cuando le pregunto, Señor, ¿por qué son todos iguales? Y Dios, el Padre, ministró a mi corazón y me dijo, es que todos los que están aquí tienen que ser iguales. A nadie permitiré que entre en mi reino si no es como yo. Por eso los ángeles se parecen al Dios infinito. Los ángeles se parecen al Creador infinito, porque ellos tienen la imagen física de la imagen invisible de ese Dios que nos da la dicha a ti y a mí de servirle. Por eso, si usted quiere ir al cielo, ¿cuál es la condición? Parecerte a los que están en el cielo. Si yo cuando parta de esta tierra quiero
quiero ir al cielo. ¿Cuál es la condición? Parecerme al Dios que salva. Ahora hay un problema. ¿Cómo usted se parece a Dios haciéndolo de Dios? No, usted se parece a Dios en la medida que Dios se mete dentro de ti. Ahora, ¿cómo Dios se mete dentro de ti? A través de las actividades espirituales. Mientras más usted ore, más Dios se mete en ti y por ende yo más me parezco a Él. Por eso es que tú, repito, no eres salvo por las cosas que hagas, no eres salvo por congregarte, no eres salvo por ayunar, no eres salvo por venir aquí. Esa es la evidencia de la gente salva. Por eso todos los salvos se congregan, pero no todos los que se congregan son salvos. Todos los salvos ayunan y oran, pero no todos los que ayunan y oran son salvos, porque puedo replicar las actividades de los espíritus justos, aunque yo no sea un espíritu justo. Por eso lo primero es asegurarme de tener a Dios metido dentro de mi corazón. Por eso Dios se lo dijo a Nicodemo. No, Nicodemo, es que para tú entrar al más allá, no es haciendo lo que se hace en el más allá, es naciendo de carne y de espíritu, porque lo que es carne sigue dando carne. Por eso es que el impío nunca podrá heredar la salvación, aunque en hipotético caso el impío puede dejar de fumar, puede dejar de robar, puede dejar de matar, puede dejar de maldecir, y él nunca se va a salvar, porque es que la salvación no está en algo que la carne hace. Hay pecadores que son amables, hay pecadores que son morales, hay pecadores que son corruptos. La única norma para entrar allá es nacer y ser del mismo elemento que compone al Dios que salva. Por eso en el mismo momento de la regeneración que hizo Dios, te convirtió en un espíritu con Él. Y en la medida que nos convertimos en un espíritu con Él, podemos entonces parecernos al Señor. Y Cristo aquí entonces está concluyéndole a sus discípulos el costo de seguirlo a Él para que ellos reflexionen. Y primero Cristo le dice, le estoy diciendo lo que implica seguirme. Estar a mi disposición. Tiene que aborrecer a tu padre, tiene que aborrecer a tu madre, tiene que aborrecer a tu hijo, tiene que aborrecer a tu hermano, tiene que aborrecer a tu hermana y aún tu misma vida. Aquí Cristo hace uso de la palabra aborrecer. Y lo primero es que hay que entender a qué Cristo se refiere con la palabra aborrecer. Y hay que irnos a la cultura del siglo I. Hay que irnos a ese momento para ver si podemos entender a nuestro Señor, a nuestro Salvador. Pero en la medida que la iglesia esté abierta, la iglesia va a tener la disposición. Por eso a mí me gusta la actitud de Cristo. Si usted estuvo atento a los versos que leí en Marcos, en Lucas y en Mateo, cuando alguien venía a los pies de Cristo, Cristo como que le salía con otra cosa. Es como que alguien quiera convertirse aquí, alguien diga, pastor, a partir de mañana me voy a congregar en su iglesia, me voy a convertir, y yo comienzo a decirle, espérate, que si tú te conviertes, tú tendrás que ayunar de vez en cuando, tú tendrás que evangelizar de vez en cuando, tú tendrás que venir a la iglesia los días que hay culto, pero tendrás que levantarte de madrugada de igual manera a orar. Tu economía de igual manera no la gobierna tú, la gobierna el Dios que te salvó. Tu tiempo no lo invierto en lo que tú quieras, lo invierto en lo que el Eterno quiera. Es como aparentemente que yo estoy poniendo a esa persona como en una encrucijada para que se eche hacia atrás. No. Lo que Cristo está diciendo es que yo voy a medir qué tanto tú quieres seguirme, diciéndote lo que implica seguirme a mí. Cualquiera sigue a Cristo desde la distancia, cualquiera sigue a Cristo a su manera, cualquiera es cristiano a su manera, pero Cristo quería dejarle claro a la gente que lo seguía, no es que abandona a tu padre, pero tiene que tener la disposición, si es posible, de abandonar a tus seres queridos. No es que abandona a tus hijos, pero tiene que tener la capacidad de abandonar a tus hijos. La pregunta es,
cómo se logra esto. Y he visto a la luz de la Biblia que solo hay una sola manera. Es cuando Dios se te vierte en ti, que eclipsa tu tiempo. Y cuando el Dios infinito se incrusta dentro de ti, tu esposo, tu esposa y tus hijos pasan a un lugar secundario, pero no a un lugar de descuido, porque Dios es lo más importante para tu vida. Y tú no vas a dejar de orar para atender a tu esposo, no vas a dejar de orar para atender a tu esposa, no vas a dejar de congregarte para estar con tus hijos. Cristo está diciendo, es que muy bien para ti vivir el evangelio como ustedes se le ha imaginado por los fariseos y por los saduceos. Venir delante de mí es una decisión firme, de costo, y por eso Cristo le pone el ejemplo. Al momento de levantar una casa, usted decide hacerla así por así. No, usted analiza a ver si el dinero, usted analiza a ver si hay hombres que te van a ayudar, usted analiza para ver si el terreno es adecuado. Y Cristo está diciendo, es que cualquiera me sigue de labio, es que cualquiera dice yo soy cristiano, pero cuando usted tiene que perdonar a su enemigo, ahí es que yo sé si el amor de Dios está en mí. Cuando yo tengo que perdonar al que me quiso matar, ahí es que yo sé si yo amo a Dios. Cuando tengo que traer mis ofrendas, ahí es que yo sé si yo amo a Dios. Cuando tengo que levantarme a las 3 de la mañana, aunque esté cansado, ahí es que yo sé si yo amo a Dios. Cuando no quiero evangelizar porque el sol me está quemando, ahí es que yo voy a demostrar que tanto amo a Dios. Y Cristo lo que está diciendo, te voy a poner delante de ti lo que implica seguirme, para que evalúe tu condición, para que sepa si realmente quiere estar conmigo. Y Cristo vino a decirnos a nosotros, iglesia, en esta hora, no si tú eres salvo, no si yo soy salvo, sino si estoy dispuesto a echar a un lado lo natural, a echar a un lado esa comida que me gusta porque hay una emergencia, para orar, a echar a un lado mis necesidades porque hay un reino que necesita establecerse, a echar a un lado mi comodidad. Y Cristo le dijo a este hombre, cualquiera viene a mí de acuerdo a su postura, pero seguirme a mí te va a costar más de lo que tú crees. Y Cristo dice, si alguien, en el verso 33 de Lucas 14, si no renuncia, escucha, a todo, no alguna cosa, a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Yo te pregunto, ¿está usted dispuesto a dejar a tus hijos si Dios te lo pide? ¿Estoy yo dispuesto a dejar a mi esposa si Dios me lo pide? ¿Estoy yo dispuesto a dejar mi trabajo si Dios me lo pide? La disposición debe ser que sí. La disposición debe ser de entrega. Iglesia, Dios nos quiere en esta hora conectar y despertar. ¿A qué tanto estamos dispuestos a sacrificarnos por Él? Por eso predicaba hace mucho en esta iglesia que el suministro que se te impartió en la salvación es superior al nivel de exigencia. Lo que Dios te pide que obedezca es menor a la disposición de obediencia que tú tienes a tu favor con el Espíritu Santo. Por eso es que Dios no te da el tope de capacidad, sino que sobrepasa la capacidad, para que cuando el Espíritu Santo te diga que obedezca tal cosa, yo lo vaya a obedecer. Lo que pasa es que es posible que mi entrega para Dios no sea una entrega, y se me debe pasar delante de mí todos los requisitos del evangelio. Permítame hacer una pausa y traer una anécdota de Sócrates que posiblemente no es verídica, pero transmite un mensaje esencial. Lo he compartido, pero permítame hacer una pausa. Dice que Sócrates tiene un discípulo, y ese discípulo dijo: Sócrates, enséñame el camino de la sabiduría. Sócrates por varias veces ignoraba a ese discípulo, y ese discípulo se sentía mal, y cada vez que terminaba la clase le decía: Sócrates, permítame conocer el camino de la sabiduría. Y Sócrates seguía ignorando a ese discípulo, y ese discípulo seguía diciéndole: Sócrates, permítame conocer el camino de la sabiduría, permítame ser tu discípulo. Y en un momento Sócrates le dice: ok,
al final de la clase, al final de la exposición, quédate. Y dice que este joven se quedó. Y cuando termina Sócrates la clase, Sócrates le dice: sígueme. Y este hombre, este joven, como quiere, sigue a Sócrates. Pero Sócrates no decía ninguna palabra. Sócrates adelante y este discípulo atrás, hasta que Sócrates llegó al mar y se sumergió tan profundo como que el agua le daba aquí por la barriga. Y el discípulo entró y se puso al lado de Sócrates. Y dice esta historia que Sócrates le agarró la cabeza a este discípulo y se la sumergió dentro del agua. Era por pocos segundos que se la sumergía y se la sacaba. Cualquier persona, hasta un niño, soporta la respiración. Y después de varias veces entre Sócrates entrarle la cabeza al agua y sacársela, mientras más pasaba el tiempo, más Sócrates lo dejaba en el agua, hasta que llegó un momento donde Sócrates lo sumergió en el agua con tanto tiempo que el chico sentía que se iba a ahogar. Y de repente el chico sacó una fuerza tan grande y sacó la cabeza hacia arriba y comenzó a exclamar: aire, 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 aire. En ese momento Sócrates abre la boca y le dice: cuando me pida que quieres ser mi discípulo, con la misma intensidad con la que me pediste aire, serás mi discípulo y conocerá el valor de la sabiduría. En este tiempo que se predica un evangelio mediocre, donde cualquiera es cristiano, hasta una gente que se congrega una vez al mes es cristiano, hasta yo que asista solamente los domingos dije que soy cristiano, hasta yo que duro un año sin hablarle a nadie de Cristo Jesús, y eso que soy cristiano. En mi trabajo posiblemente me conozcan como el chismoso, pero no como el que predica el evangelio. El evangelio cuesta demasiado para Dios minimizar las exigencias. Por eso Dios se valora demasiado, y al único que Dios le va a dar la salvación es al que esté dispuesto a abandonar el pecado, es al que esté dispuesto a abandonar la vida, es al que esté dispuesto a dejar lo natural, porque Dios vale demasiado. Y la única forma para usted poder participar es experimentarlo a Él. Nosotros queremos que Dios nos conteste por una oración que hice un día y me olvidé. Y Dios quiere gente que lo importunen todos los días. Dios quiere gente que le hablen todos los días. Si estás orando por algo, insístele todos los días, órale todos los días, háblale a Dios todos los días, hasta que Dios tenga que contestarte. Porque si le hablaste ayer, Él te puede escuchar. Si le habla hoy, Él te puede escuchar. Y cuando Dios ve que tú eres perseverante, Dios dice: este hijo mío me valora, este hijo mío me quiere. Pero permíteme hacer otro paréntesis. También le pregunté: Señor, ¿y por qué el arcángel o el ángel le dijo a Daniel que él era demasiado amado? ¿Por qué se lo dijo? ¿Y cómo supo el ángel que Daniel era muy amado? Y cuando yo veo a los ángeles hablando con la gente, ¿a poco le dijeron muy amado? Yo le pregunto a Dios, y hasta que Dios no me dé la respuesta, le pregunto y le pregunto. Y Dios me dijo: ¿sabes cómo el ángel supo que Daniel era demasiado amado? Y Dios me dijo: ¿acaso no has leído en la Biblia donde Cristo dijo que el que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre, y al que venciere, a él confesaré su nombre? Y Dios me dijo: hay nombres de mortales que yo los replico en la tierra, hay nombres de mortales que mi boca se abre, y cuando los ángeles dicen: ahí viene Eligio a orar, ahí va Eligio a predicar, ahí va Eligio a diezmar, ahí va Eligio a perdonar, ahí va Eligio a otro pueblo a predicar, los ángeles me escuchan y los ángeles dicen: Eligio tiene que ser amado, porque yo estoy pronunciando su nombre un sinnúmero de veces. Y Dios me dijo: hay cristianos que nunca mencionan su nombre, son desconocidos por los ángeles, y yo te reto a que sea amado. Busca tanto a Dios que Dios tenga que llamarte, busca tanto a Dios que Dios tenga que pronunciar tu nombre. Vamos a hastiar tanto a Dios por nuestra entrega, que Dios tenga que complacerte, que Dios tenga que darte, porque el evangelio es esa verdad dominante. Y Cristo quería conectar a sus discípulos, y en esta noche nosotros a esa gran realidad.
Tenemos que ser amados. Pero vamos a ser amados en la medida que obedezcamos, en la medida que nos entreguemos, en la medida que nos sumerjamos. Y punto número 1, ¿qué significaba estas expresiones que Cristo dijo? Primero, seguir a Jesús no significaba simplemente asistir a sus reuniones. En el mundo antiguo, cuando Cristo decía, ven y sígueme, Él no estaba diciendo, congrégate, no. Estaba diciendo, vincula tu vida a mi vida. Aprende de mí y camina detrás de mí. Este tiempo donde pensamos que desde la distancia podemos servir a Dios, Dios viene a decirnos en esta hora, no, hay que seguirlo al pie de la letra. Lo segundo es que Cristo dice que el que no aborrece, está hablando Cristo ahora de descuidar nuestras responsabilidades en la casa. No, Cristo está hablando de prioridades. Cristo dice, no te voy a aceptar como excusa que no ore porque me acosté tarde preparando a mi hijo para mañana. Cristo está diciendo, no voy a aceptar como excusa de que no venga a la iglesia porque está haciendo tarea universitaria. Cristo está diciendo, no voy a aceptar excusa que te quedaste en tu casa ayudando a tu padre, a tu madre a hacer tal cosa y lo mío, ¿dónde queda? Cristo no quiere que nos olvidemos de nuestra familia. No, a Cristo le preocupa cuando por nuestra familia descuidamos el ministerio, descuidamos el llamado, descuidamos nuestra asignación. Entonces, la familia en el tiempo de la Biblia hablaba de identidad, hablaba de vínculo, hablaba de casa, hablaba de parentesco. En el tiempo bíblico no había eso de autonomía, donde las personas existían por sí mismos. Usted dependía de su familia dependía de usted. No existía eso de que de profesión, de que usted por su cuenta iba a obtener ganancias. No, todo se hacía bajo la familia. Y Cristo está diciendo, si tú me sigues a mí, el sostén económico tuyo también entra en juego, si es posible, y tiene que decidir entre este y entre mi reino. Y Cristo usa la familia en ese concepto que está ahí. Pero de igual manera también el estar fundamentado en la familia incluía aquello que tenía autoridad. Los que estaban huérfanos no eran bien reconocidos. Los que estaban en un lugar sin su padre o fuera de su casa no eran tomados en cuenta en la sociedad. Y Cristo dice, ¿tú estás dispuesto a ponerte en ese cliché, en esa categoría, con tal de obedecer a mí? Y cuando Cristo habla aquí como punto número 3 de que lo amemos por encima de nuestro padre y de nuestra madre, recordemos el mandamiento que dice, honra a tu padre y a tu madre. Cristo está diciendo ahí que aún amarlo a Él está por encima de tu deber con tu padre, está por encima de tu deber con tu madre. Cristo no está echando a un lado el mandamiento, no, está importantizando obedecerlo a Él. Y cuando leí el pasaje donde Cristo dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, Cristo está hablando de manera clara porque que en los tiempos bíblicos existía la cultura que cada vez que fallecía alguien se cree que el duelo duraba un año. Entonces, si falleció mi padre, yo iba a durar un año en el duelo. Y Cristo dice, es posible que durante ese año a ti se te quite el deseo de seguirme. A ti se te quite la voluntad de estar delante de mí. Y Cristo dice, deja que los muertos, deja que los que no son cristianos entierren a sus seres queridos que se le están muriendo. Tú enfócate en mí. No porque Dios esté en contra del duelo, sino porque había un año aproximado de duelo. Y es ahí donde Cristo dice, lo que puede hacer tu familia, déjalo que lo hagan ellos si te estorba el elegir el camino del cielo. Pero no usemos ahora lo espiritual como una excusa para yo descuidar mi deber en mi casa. El dinero de tu familia no se lo dé a la iglesia. El dinero de tu familia no se le dé a ningún hermano. El dinero de la iglesia no se lo dé a tu familia. Cristo habla un orden, una prioridad, pero esa prioridad es proporcional a qué tanto yo estoy dispuesto a honrarlo. Y Cristo estaba aquí rompiendo con una obligación religiosa aparentemente, pero en cuanto a prioridad. Cristo no está atacando el valor de la familia. Cristo está diciendo es que yo debo estar por encima de tu familia. Ahora yo te pregunto y yo me pregunto, ¿cómo yo sé
que Dios está por encima de mi familia? Con lo que yo digo, no, con lo que yo hago. No es lo que yo digo que determina la importancia de alguien, es como yo lo trato. En la medida que yo trato a Dios en el orden correcto, demuestro que Él es mi familia. Por eso, ¿a qué le dedico más tiempo? ¿Con quién paso más tiempo? ¿Con quién hablo en la tierra? Va a determinar quién es mi prioridad. Pero de igual manera, abandonar la familia era una muestra de vergüenza. El tener familia era una muestra de honor, porque cuando alguien abandonaba a sus seres queridos, estaba poniendo en tela de juicio no solo su sostén económico, sino el sostén económico de sus hijos, de su descendencia y también de sus colaterales, porque posiblemente si yo era el padre de la familia y yo me convertí, ahora en cierto momento yo iba a descuidar ciertas responsabilidades en la tierra para estar predicando el evangelio. Se iba a poner en tela de juicio ¿quién? También el sostén económico de mi familia. Y Cristo está diciendo: hay decisiones que tú vas a tomar por causa de mí, hay decisiones que tú vas a tomar para seguirme a mí, que no solamente te van a afectar negativamente a ti, sino que van a afectar negativamente también posiblemente a otra persona. Posiblemente cuando tú antes no eras cristiano, estaba mejor económicamente y tu familia estaba mejor económicamente. Después que te convertiste, tu familia no está igual. La señal es que Dios está trabajando contigo y hay cosas que tú antes podías hacer allá que ahora no la puede hacer. Eso es parte de este sacrificio de seguir a Cristo Jesús en un mundo gobernado por casa, en un mundo gobernado por tierra, en un mundo gobernado por la agricultura. Todo el sostén estaba erradicado en la familia, pero también abandonar la familia era señal de una gente abandonada, una gente desdichada, una gente que no tiene un buen concepto, que ni siquiera pudo atender a su familia. Por eso es que me agrada el concepto o la idea que una vez Pedro escucha que el que no esté dispuesto a dejar esto y esto no puede ser mi discípulo, que Cristo le dice: aquel que lo haga como ustedes lo hicieron, van a cosechar en esta vida más y más de lo que han dejado. Por eso es que siempre hemos dicho que vale la pena seguir al Señor, vale la pena dejar todo lo de la tierra con tal del Señor, porque es que hay mucha recompensa aquí. Y Cristo cierra diciendo que el más allá, la vida eterna. ¿De qué nos vale prosperar aquí en la tierra y al final perdernos? ¿De qué nos vale en esta tierra ser cum laude, magna cum laude, tener una licenciatura, una maestría, un doctorado? ¿De qué nos vale si al final nos vamos a perder? Y Cristo dice que lo más importante para el hombre es la salvación de su alma. Por eso no descuidemos lo espiritual por causa de lo natural. Y si vas a usar lo natural, ¿para qué que lo vas a usar? Para hacer un medio de salvación. Ve donde tú quieras ir, haz lo que tú quieras hacer, pero sé una luz que resplandece. Sé una luz que resplandece en medio de ese sistema mundano y corrupto. Que si tú trabajas, el que te vea sea un medio de salvación para que los demás puedan convertirse. Hay gente que cuando me ve a mí, no lo digo por vanagloria, que ellos mencionan sus términos que usted sabe, y cuando lo dicen delante de mí se excusan porque ellos me tienen un respeto y cierta forma. Vamos a vivir de una manera tan cristiana y tan de devoción delante de Dios, que el impío se sienta incómodo cuando peca, que el impío se sienta incómodo cuando le salen las tinieblas, porque él sabe que tú representas una luz. Que aquel que quiera criticar al otro cuando te ve a ti se calle, que aquel que quiera maldecir al otro cuando te ve a ti se calle, que aquel que está inmerso en la tristeza, en el dolor, en la depresión, te ve a ti como un medio para predicar. Que cuando haya un problema en tu trabajo, en mi trabajo, la gente te diga: pastor, ora por esto, ora por esta situación. Que cuando se tenga que elevar un clamor, la gente te busque a ti, que la gente respete tu horario laboral. Vamos a hacer esa luz que resplandece en medio de las tinieblas. Y cuando Dios lo levantó como iglesia, recuerdo esa palabra que Dios me dijo: Eligio, voy a enviar diferentes hijos de la casa en diferentes sectores de Neiva. Y le dije: Señor, ¿y por qué no los reúne nada más del Camaño? ¿Por qué uno de Puerto Plata? ¿Por qué uno de la
provincial porque es uno de los maestros. Y Dios me dijo, habrá miembros de LOLAN en diferentes instituciones de Neiva, porque quiero que haya una luz que resplandece en medio de las tinieblas. Por eso es que en el hospital, si tú eres cristiano, ahí tiene que haber luz. Si en una clínica tú trabajas, ahí tiene que haber luz. En la escuela donde yo trabajo tiene que haber luz. Los demonios tienen que paralizarse. Es que donde tú estás trabajando, ahí debe ser una luz. Que si tiene un negocio en una esquina, ahí debe ser una luz. Y lo segundo que Dios me dijo es lo que ya te he enseñado varias veces. Voy a crear especies de lazos de luz que se interconectan, y cada lazo de luz que se interconecta es una cobertura para el que está debajo de ese lazo de luz. Y se lo pongo del siguiente ejemplo. Eligio un cristiano orando en el Camaño y un cristiano orando en Puerto Plata, se crea un lazo de luz de punta a punta, y todos los que estén bajo ese lazo de luz, la salvación le puede alcanzar, la sanidad le puede alcanzar. Por eso es que conviene que en la iglesia de vez en cuando el que vive en Cerro Medio a las 3 esté orando, el que vive en Estero a las 3 esté orando, el que vive en la Cuava a las 3 esté orando, el que vive en el Camaño a las 3 esté orando, el que vive en Puerto Plata a las 3 está orando. Porque cada vez que usted y yo coincidimos en la actividad espiritual y coincidimos geográficamente en distintos lugares, se crean unas interconexiones de luz, y eso permite que los que estén debajo de esa luz puedan ser alcanzados y puedan ser redimidos. Vamos a someternos en el orden que Dios ha dicho en su palabra, porque cuando somos efectivos en obedecer, Dios es también pronto en ejecutar. Y Dios le dice a sus discípulos, ustedes tienen que tener esa disposición. Y lo bueno es que Cristo, quienes abiertamente tenían esa cachaza de decirle te seguiré, Cristo les hacía entender, ustedes creen que me quieren seguir, pero ustedes no saben. Por eso todo el que se convierte en la iglesia, ya yo no hago como antes, porque Dios nos vive capacitando a la gente de que se convierte. Hay que decirle todo lo que tiene que dejar. Todo ahí. No di que después a última instancia, no, ahí para que usted sepa. Porque es que yo puedo tener una idea equivocada, y esa idea equivocada engañarme con una falsa conversión. Pero cuando a mí me dicen ¿qué es ser cristiano? ¿Qué es ser evangélico? Y yo lo leo y lo analizo y lo pienso y lo leo y lo analizo, ahí es que yo sé si yo realmente quiero ser cristiano. Pero Dios no busca capacidad en ti de obedecer, sino disposición para obedecer. Y aquí Cristo entonces cierra diciendo, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no es digno de mí. Cruz en este tiempo es sinónimo de adorno en el altar. La cruz en Cristo es la imagen del cristianismo. Cristianismo, posiblemente a través de una cruz, es la manera más clara de representarlo. Muchos lo usan sobre una cruz en su pecho. Muchos lo ponen al frente de la iglesia, pero cruz en el tiempo de la Biblia no era nada de eso. La crucifixión era una de las peores muertes que el Imperio Romano efectuaba contra la gente que le desobedecía. Era una deshonra. ¿Sabe por qué la gente moría en una cruz? Porque la gente estaba colgando. No estaba ni en la tierra ni estaba en el cielo. Se decía que el que estaba en la cruz es un maldito, es un anatema. No merece estar en el cielo ni en el infierno. No merece estar allá ni aquí en la tierra. Es un indigno de existencia. La cruz en ese tiempo era eso. Y cuando Cristo le dice que ninguno que no esté dispuesto a llevar su cruz y seguir en pos de él, ellos recordaron todas esas ejecuciones. Ellos recordaron toda la gente que morían en una cruz. Y Cristo a través de esta confrontación le dice a ellos, ustedes tienen que estar dispuestos a ser escupidos por mí. Ustedes tienen que estar dispuestos a que le quiten el trabajo por mí. Ustedes tienen que estar dispuestos a que la gente lo maldiga por mí. Estamos nosotros en ese nivel de entrega delante del Señor, que si me quitan el trabajo o me ponen a elegir entre Dios y el trabajo, lo elijo a Dios. Entre Dios y mi esposa, lo elijo a Él. Entre mis hijos y Dios, lo elijo a Él. Entre la profesión y Dios, lo elijo a Él. Cristo hace estas preguntas comprometedoras, no porque Él nos quiere llevar ahí, es para que estemos dispuestos a llegar ahí, que
que nuestra disposición de amarle, de seguirle, vaya más allá del sufrimiento. En este tiempo donde se pinta un evangelio sin sufrimiento, es porque hemos distorsionado el orden bíblico. Cristo tuvo un hijo santo. Dios tuvo un hijo santo. Dios tuvo un hijo sin pecado, pero no tuvo un hijo sin sufrimiento. Cristo fue la persona que más sufrió en esta tierra y era el más santo. Eso me dice a mí que dolor no necesariamente tiene que ver con pecado. Que seguir a Cristo no significa eximirme de mis responsabilidades. Pero qué bien sería yo ser cristiano y no tengo que dejar nada. Qué bien sería yo pertenecer a la iglesia y seguir con mi vida pasada. No es posible, porque el evangelio es una decisión tan radical que quien la toma está dispuesto a entregar toda su vida. Que quien la toma está dispuesto a abandonar su pecado. Es una decisión tan firme que usted está dispuesto a dejar todo de la noche a la mañana. Y Dios nos quiere en esta hora también hacer una pregunta. ¿Qué tanto estamos dispuestos a pagar el precio de seguirlo? ¿Qué tanto estamos dispuestos a pagar el costo de seguir sus pisadas, de seguir sus huellas, de seguir sus caminos? Hoy Dios reta tu vida, hoy Dios reta mi corazón para que seamos de aquellos que estamos dispuestos y vamos a aprender a obedecer a Dios sin importar nuestra condición. Si tienes dinero que comer, ora, ayuna y lee la Biblia. Y si no tienes nada que comer, mantente firme en estas tres cosas. Que cuando estés sano te acuerdes de Dios, que cuando estés enfermo te acuerdes de Dios, que cuando estemos estudiando nos acordemos de Dios y cuando no estemos estudiando de igual manera nos acordemos de Dios, que cuando estamos inmersos en muchas de nuestras responsabilidades en la tierra me voy a acordar de Dios, que cuando duermo me acuerde de Él, que cuando me levanto me acuerde de Él, que no importa mi estado anímico, mi devoción en Dios no puede depender de lo que me pase o de lo que me deje de pasar, pero para eso necesitamos solo una cosa, es que Él se nos revele, es que lo que usted sepa de Él no lo sepa porque yo se lo dije, no lo sepa porque lo leyó en la Biblia, no lo sepa porque un predicador X se lo dijo, no lo sepa porque a ti te salió así, no, lo tenga a partir de una experiencia. Y he aprendido que mientras más experiencia tenemos con Él, más firme vamos a ser de seguirlo. Yo no creo en una iglesia que no sepa vencer lo natural y que diga que va a vencer lo espiritual. No, hermano, si yo no sé vencer lo natural, ¿cómo voy a vencer lo espiritual? Si no venzo un sueño para levantarme a las 3 a orar, ¿cómo voy a vencer la avaricia cuando el diablo se me manifieste? Si yo no puedo vencer mi lengua para dominarla, ¿cómo voy a vencer al espíritu que ataca a Neiva? Si yo no tengo fuerza para leer la Biblia, ¿cómo voy a vencer al espíritu de la fornicación? Es que la iglesia en primer lugar tiene que aprender. Vamos a olvidarnos por un tiempo del pecado, de lo sobrenatural, y vamos a aplicarnos en lo natural, porque ¿saben cuál es el éxito del enemigo? Es que nos está envolviendo en las cosas no pecaminosas, y por causa de las cosas no pecaminosas estamos disminuyendo la oración, estamos disminuyendo la lectura de la palabra, estamos disminuyendo el congregarnos. ¿Acaso no fue la estrategia que usó Faraón cuando Israel quería obedecer a Dios en el desierto? ¿Qué hizo Faraón? Vamos a multiplicarle su afán, vamos a multiplicarle su quehacer, porque si los involucramos en las cosas que humanamente están bien, no van a tener fuerza para hacer lo espiritual. Y es la estrategia que el maligno está usando contra tu vida y está usando contra mi vida. Posiblemente no me congregué en el mes de julio. La pregunta es: pastor, ¿pecaste? No, pero atendí mi familia, atendí a mi esposa, atendí mi trabajo. En el círculo no pecaminoso el enemigo se está camuflajeando, y muchas veces nos venimos a la iglesia porque estamos en tarea, no venimos a la iglesia porque tenemos sueño, no venimos a la iglesia porque estoy ayudando a mi padre o a mi hermano, no venimos a la iglesia sencillamente porque no me dio la gana. La pregunta es: ¿estoy en pecado? No estoy en pecado, pero lo natural nos está absorbiendo.
Cristo y Cristo conectó a sus discípulos, es que hay un pecado que te persigue y hay algo natural que te persigue. Y si el enemigo no logra meterme en el pecado, me va a meter en lo natural. Iglesia, despierta. Pastor, despierta. Líder, despierta. Porque lo natural nos está absorbiendo. Nos estamos acostando sin orar porque llegamos cansados, 4 horas de trabajo, a prepararle comida a mi esposo, a prepararle comida a mis hijos, y cuando me acuesto no tengo ganas de orar porque tengo que levantarme a las 5 para prepararlo para el Politécnico o para llevarlo a la escuela. Iglesia, despertemos, porque lo natural nos está absorbiendo y nos está quitando el tiempo que tenemos que dedicarle a Dios. Y Dios nos vino a decir en esta hora: no descuidemos lo natural, pero tampoco lo descuidemos a Él por lo natural. Vamos a darle a César lo de César y a Dios lo que es de Dios. Cuando la iglesia se afirme, el diablo la va a respetar, los espíritus de las tinieblas la van a respetar, y la iglesia va a ser una iglesia amada. En la medida que tú oras, en la medida que tú ayunas, en la medida que tú evangelizas, en la medida que tú diezmas, en la medida que tú ofrendas, en la medida que tú evangelizas, en la medida que tú predicas, en la medida que da un estudio, en la medida que pone un mensaje, en la medida que hace esto, en la medida que hace lo otro, tú te das a respetar en el plano sobrenatural. Y Dios comienza a decir: se está levantando alguien en la tierra que se parece a mí, se está levantando alguien que piensa como yo, siente como yo y ejecuta lo mío. Que esta iglesia sea como esa iglesia que está dispuesta a pagar el precio, que está dispuesta a enamorar a Dios y que está dispuesta a darle a Dios eso que le está buscando en este tiempo. Ponte de pie. Aquellas personas que van a ver el video, Dios les bendiga, Dios les guarde. Somos la iglesia Los Lames Cadés. Si no tienes a Cristo, amigo, corre a los pies de Cristo, porque solo en Él hay salvación y vida eterna.